Muy buenas tardes. Les doy la más cordial bienvenida a todos los oyentes a este segundo webinar que estamos realizando con Producar Solasi. Saludamos especialmente a todos aquellos en formación, a los fellows y a todos aquellos los socios que continúan actualizándose día a día. Un gran honor y orgullo tenerlos acá. Este webinar está dedicado a dos de los dispositivos comercialmente disponibles en la región, Accurate Neo y Pórtico, ambas prótesis autoexpandibles. Aprovecho de agradecer el gentil auspicio de aquellos que hacen posible estas transmisiones, tanto a Abbott como a Medtronic. Agradezco también a todas las filiales de Solasi que están participando en esta iniciativa, que incluyen a Jornadas, a Research, página web, naturalmente que Producar, y también al comité directivo. Les menciono lo siguiente como cosas prácticas. Por favor, comentarios o preguntas pueden hacerlo a través de la sección preguntas y respuestas que van a encontrar abajo a la derecha, y estas preguntas van a ser contestadas al final de las presentaciones. Luego, si necesitan acceder a la traducción, por favor, sea a español o portugués, también hagan clic en el icono de interpretación de idiomas ubicado también abajo y a la derecha. Bueno, dejo entonces, ahora paso a los coordinadores. Nos acompaña hoy día el doctor Hugo Londero, Past President de Solasi, es el fundador de Producar, así que es un gran honor y orgullo tenerlo hoy día presente con nosotros, quien ha sido un gran colaborador de Solasi. Hoy día ocupa el cargo de jefe de servicio de intervenciones en el Sanatorio Allende Córdoba, en Córdoba, y por otro lado el doctor Jorge Mayón, exdirector de Jornadas, que continúa además siendo un gran colaborador de Solasi y es director del servicio de intervenciones del Hospital Cardiológico Americano. Bueno, bienvenidos y dejo con usted a los coordinadores. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Hola Gabriel, hola Leandro, hola Jorge. En especial mi saludo a dos amigos, Augusto Pillar y Dimitri Siqueiras, que nos van a deleitar hoy con sus presentaciones. Vamos a ser breves. Yo les quiero decir que Solasi es una sociedad nueva, se fundó en 1995 por ahí, en una reunión en la que estábamos unos cuantos cardiólogos intervencionistas de México, de toda Latinoamérica. Y en ese momento, entre los objetivos que fijamos como visión de Solasi, fue promover la calidad en la práctica de la cardiología intervencionista y educar a los cardiólogos intervencionistas de Latinoamérica. Es hoy que parece fácil, en aquel momento no era fácil, no existían las comunicaciones que hoy existen, no nos conocíamos y había grandes diferencias entre países, entre regiones, etc. Creo que Solasi ha cumplido muchos de esos objetivos y uno de ellos, o una forma de cumplir esos objetivos fue a través de Producar. Producar fue una idea que tuvimos, no sé, hace 15, 20 años, y hoy, en manos de Leandro Lasabe, de Gabriel Maluenda, de Jorge Mayol, del doctor Amaya, sigue ese rumbo de preocuparse por la educación y por la calidad de la cardiología intervencionista en Latinoamérica, y estas charlas son una excelente idea. Los felicito públicamente por esta idea que, como el boletín, como las jornadas, etcétera, son una tarea que Proeducar debe seguir haciendo porque es en beneficio de todos. Bueno, te dejo a vos, Jorge, que lo presentes a Dimitri. Lo vamos a escuchar primero a él. Cuando termine, vamos a ver si seguimos con las preguntas o seguimos directamente con Augusto de acuerdo a cómo vayamos con el tiempo. Bueno, muchas gracias, Hugo. Realmente es un gusto para mí también estar acá coordinando contigo esta actividad. Agradecer también a la gente de Proeducar y a la gente de Jornadas que han hecho posible esto, mantenernos
en contacto entre todos. Y un gusto también saber que estamos con expertos hablando del tema, expertos que están muy vinculados a Latinoamérica. La TAVI sin duda nos ha revolucionado nuestra actividad y Latinoamérica también ha visto aumentado el número de procedimientos. Esto ha hecho un aumento de la experiencia de los operadores, pero también la incorporación de nuevos dispositivos. En la última sesión de Solasi hablamos de 2 dispositivos que han sido muy importantes en el desarrollo de la técnica, pero el abanico se agranda y tenemos que seguir incorporando a estos dispositivos, por lo tanto creo que esta actividad va a ser importante para muchos de nosotros. Así que voy a dar paso a la primera presentación, que será del doctor Dimitri Sequeira. Él es es cardiólogo intervencionista del Instituto Dante Passanese de San Pablo y es jefe del programa de intervención en valvulopatías de este instituto tan prestigioso. Nos va a hablar del uso de la válvula Curate Neo, que como ustedes saben es una válvula autoexpandible, pero no recapturable, es de nitinol y es una válvula de función supraanular de pericardio porcino que fue desarrollada por Symetis y posteriormente incorporada a Boston. Si bien logró la CE Mark en el 2014, no ha logrado aún la aprobación de la FDA, pero en Latinoamérica ya está incorporada a la mayoría de los países, aunque no en todos. Así que le voy a dar paso a Dimitri y agradecerle también la presencia de él en este webinar. Adelante, Dimitri. Muito obrigado, doutor Majol, doutor Londeiro, doutor Pichá, Gabriel, Leandro. É um prazer revê-los mesmo que à distância. Muito boa noite a todos que nos assistem. Inicialmente, eu gostaria de agradecer ao convite da Solasi e do ProEducar para ministrar essa apresentação a respeito do passo a passo de implante da prótese Accurate Neo. Vocês podem enxergar a minha tela? Perfecto, Dimitri, perfecto. Como o Dr. Mayol já adiantou, a Accurate Neo é uma prótese autoexpansível de nitinol com folhetos de pericárdio porcino e com funcionamento supraanular. E ela, além de estar aprovada na Europa, como o Dr. Jorge mencionou, ela já é utilizada em 8 países aqui da América Latina. Brasil, Argentina, Chile, Peru, Equador, Colômbia e México. E antes de entrar especificamente no passo a passo do implante dessa prótese, eu gostaria de revisar com os senhores alguns aspectos sobre o design dessa prótese e a sua funcionalidade. Basicamente, essa prótese ela é dividida em 3 partes. Uma parte chamada Upper Crown, aqui demonstrada, que promove um ancoramento da prótese no anel e também teria a possibilidade de realizar captura dos folhetos nativos, prevenindo oclusão coronária. Uma outra estrutura são os arcos estabilizadores, que vão se apor à parede da aorta e, com isso, tornar essa prótese mais coaxial durante o implante. E a chamada Lower Crown, a coroa inferior, que consiste na etapa final do implante e que tem uma protrusão muito pequena dentro do trato de saída, o que confere uma baixa necessidade de marca-passo após o implante. Essa prótese, a Accurate Neo, ela tem uma saia inferior que previne a ocorrência de leak paravalvar, mas esse modelo aqui representado ainda não tem aquele sealing cuff, por exemplo, existente na Sapien 3 e na Lotus, o que reduziria ainda mais a ocorrência de leak paravalvar. Essa é uma modificação do novo modelo da Accurate Neo 2, que já está em investigação num grande estudo nos Estados Unidos. Em relação a algumas medidas dessa prótese, o corpo da prótese em si, ela mede entre 18 e 19 milímetros,
mais ou menos a mesma altura da Sapien 3. A altura total dessa prótese pode chegar a 51 milímetros no seu tamanho maior. A coroa inferior, o lower crown, ele é 3 milímetros maior do que o corpo da prótese. E a coroa superior, ela tem um diâmetro de 5 milímetros maior do que o corpo da prótese também, o que confere um ancoramento da prótese, principalmente na parte superior do seu corpo. Essa prótese está disponível em 3 tamanhos, S de small, M de medium e L de large, que corresponde aos diâmetros de 23, 25 e 27. E aqui os senhores podem observar os diâmetros de anel que podem ser tratados com essa prótese. De 21, o diâmetro mínimo, até 27, o diâmetro máximo. Esses são diâmetros calculados a partir da angiotomografia, diâmetros derivados do perímetro. Situações de anéis bem pequenos, 19, 20 milímetros, eles podem ser tratados com essa prótese, com resultados adequados, porém, aqueles anéis valvares aórticos acima de 27 milímetros, os resultados não são tão bons, com maior chance de leak paravalvar, o que remete à necessidade de, no futuro, a empresa também se preocupar em produzir tamanhos maiores dessa prótese. Em relação ao Delivery System, ele é um sistema bem flexível, ele é composto de dois botões rotatórios, chamado Knob 1 e Knob 2, que vão fazer a liberação da prótese. O Delivery System ele tem 15 frentes na sua porção principal, e bem no local da cápsula, né, onde a prótese vai estar crimpada, ela adquire um perfil de 18 frentes. Aqui, rapidamente, uma ilustração de como é feito o implante dessa prótese. São, na verdade, 2 bainhas. A primeira bainha tracionada com o botão 1, e observe a liberação do upper crown e do stabilization arts. E com a rotação do botão 2, a liberação de uma bainha inferior, fazendo com que a coroa inferior, o lower crown, seja aposto ao anel valvar aórtico. Um aspecto interessante dessa prótese é que o paciente mantém a estabilidade hemodinâmica durante todas as 3 etapas de implante, e há muito pouca movimentação no sentido aórtico ou ventricular dessa prótese. O seu movimento é mais lateral à medida que ocorre a sua liberação. O introdutor que acompanha o sistema é um introdutor 14 frentes, chamado iSleeve. É um introdutor que é expansível à medida que a prótese é avançada pelas artérias femorais e ilíacas, e o diâmetro externo desse introdutor é de 5,9 milímetros, o que permite o tratamento de pacientes com diâmetro de femorais de até 6 milímetros. Eu vou revisar com os senhores, então, as etapas do procedimento de implante da prótese Accurate New. Em termos de acesso vascular, no passado, nós sempre realizávamos uma injeção contralateral na artéria femoral que iria receber a prótese. Hoje em dia, nós temos realizado a punção com auxílio de ultrassom, e só em situações de anatomia mais desfavorável, de anatomia mais desafiadora, é que nós temos protegido as femorais e a ilíaca com guia V18. Obviamente, depois da obtenção do acesso vascular, nós temos utilizado 2 dispositivos de hemostasia. Aqui no Brasil, o dispositivo que nós dispomos é o ProGlide,
nós sempre usamos 2, eu sei que alguns colegas têm usado um dispositivo apenas quando se trata de um introdutor 14 frente, mas tem sido a nossa prática desde o início da experiência de se utilizar 2 dispositivos. Nós obtemos também um acesso venoso, caso haja necessidade de utilização de marca-passo provisório, e um acesso arterial com introdutor 6 frente, pela femoral ou mesmo pela radial, para o posicionamento do pigtail. É muito importante para o implante da prótese Accurate a determinação de uma projeção ótima para o implante, né, em que as 3 cúspides estejam no mesmo plano. Obviamente, esse cálculo da projeção é feito pela angiotomografia, mas aqui cabe uma observação de que, após encontrarmos a projeção ideal, essa vai ser a projeção utilizada para o implante. Ao contrário de outras próteses autoexpansíveis, em que há necessidade de se corrigir um eventual paralaxe, no caso da Accurate New, nós utilizamos apenas uma projeção para o implante. Eu não vou entrar em detalhes a respeito do cruzamento da válvula aórtica estenótica. Normalmente nós utilizamos um catéter AL1. Sempre recomendamos para os nossos residentes para que, após se cruzar a válvula com guia reto, nós mudemos a projeção para uma oblíqua anterior direita para se observar o trajeto do guia reto dentro do ventrículo esquerdo. Até hoje, nós utilizamos essa técnica de se posicionar primeiro um guia longo, um guia J regular longo, posicionar um pigtail no ventrículo esquerdo e somente após posicionar um guia extra stiff na cavidade ventricular esquerda, nós acreditamos que isso reduz a chance de complicações relacionadas ao posicionamento desses guias mais rígidos. Esses são os guias que nós usualmente utilizamos para o implante da prótese Accurate New. O Instituto Dante Pazanese de Cardiologia, ele realizou os primeiros casos da prótese Accurate New pela via transfemoral, e nessa época havia um compartilhamento de informações com centros da Alemanha que também iniciavam a experiência com essa prótese. E naquele país nós tivemos a informação de alguns casos de complicação quando se utilizava outros guias, como por exemplo o guia ST1 ou o guia Landerquist. Então, desde então, a nossa prática tem sido utilizar guias pré-formados, ou na ausência deles, nós damos preferência a um guia extra stiff da Cook, que já vem com uma ponta em J. A prótese Accurate New, ela tem uma força radial inferior a outras próteses autoexpansíveis. A força radial dela, vamos dizer, é moderada. Então, é altamente recomendável que se realize uma pré-dilatação antes do implante da prótese. Obviamente, nós já temos experiência em realizar o implante dessa prótese sem a pré-dilatação. Existem, inclusive, evidências na literatura de que isso pode ser feito em até 25% dos casos, dependendo do grau de calcificação. Mas, na grande maioria dos casos, nós realizamos essa pré-dilatação. Não é uma pré-dilatação agressiva. Usualmente, nós escolhemos um balão de tamanho de 1 a 2 milímetros menor do que o diâmetro do anel. Então, para uma prótese de tamanho S, um balão 20 estaria adequado. Para uma prótese M, 22 a 23. E para uma prótese grande, de 24 a 25. É muito importante que essa pré-dilatação seja uma pré-dilatação efetiva, como o exemplo que os senhores observam à esquerda, ao contrário dessa outra situação em que a pré-dilatação não foi uma pré-dilatação adequada. Nos dias atuais, nós prescindimos da colocação de um marca-passo provisório. A valvoplastia aórtica com balão é realizada mediante a estimulação pelo guia rígido que está posicionado dentro do ventrículo esquerdo, e a gente tem tido uma efetividade muito boa na estimulação com frequência alta para a realização dessa etapa do procedimento.
Especificamente em relação ao implante da prótese Accurate New, como eu disse anteriormente, esse sistema é muito flexível, mesmo em situações de muita tortuosidade na aorta, é muito fácil você transpor o arco aórtico com essa prótese. O ideal é que se busque, desde o início, com que essa prótese fique na grande curvatura da aorta. Por isso é importante um manejo adequado do guia rígido dentro do ventrículo esquerdo, um trabalho entre o primeiro e o segundo operador, para que a prótese realmente fique posicionada na grande curvatura. A recomendação para o implante da Accurate é essa, em relação ao posicionamento. A landing zone está aqui representada, né, é a parte mais superior do corpo da prótese, logo abaixo da coroa superior, e para que nós possamos visualizar esse posicionamento ideal, existe uma marca radiopaca, nessa figura está bem tênue essa marca, mas quando magnificamos e quando filmamos, nós conseguimos enxergar essa marker band aqui. Essa marca deve estar posicionada bem junto ao pigtail que está posicionado no seio não coronariano. E aqui a imagem em movimento, mostrando a injeção para se determinar o melhor posicionamento. O ideal é que, desde o início, se busque o posicionamento perfeito da prótese. Não há muita necessidade de se ficar puxando ou empurrando a prótese para o implante. E vocês observam aqui um posicionamento adequado, e é sempre importante se manter uma força empurrando essa prótese para dentro do ventrículo esquerdo. A gente costuma brincar que não é uma força excessiva, mas sim você finge que empurra a prótese para que ela fique posicionada no local ideal. Se porventura essa prótese estiver mais baixa, conforme nesse exemplo, aqui ela está muito ventricular, a recomendação é que se puxe a prótese e empurre de novo, no sentido ventricular. É sempre importante que a tensão mantida no sistema, para o perfeito implante, seja sempre na direção ventricular. Nesse outro exemplo, a prótese está muito alta. Aqui haveria necessidade de algumas correções. O pigtail também está muito alto, o guia não está posicionado bem dentro da cavidade ventricular esquerda, mas, em geral, quando a prótese está mais aórtica, o ideal é que se empurre para se buscar a posição perfeita para o implante. Bom, aqui é um exemplo, umas imagens gravadas de um caso ao vivo que nós participamos alguns anos atrás, que demonstra a primeira etapa da liberação, que é a liberação da coroa superior. Conforme vocês podem observar, há tempo de se fazer angiografia, se o procedimento estiver sendo guiado por ecocardiograma transesofágico, há tempo do ecocardiografista verificar o posicionamento da prótese. Raramente o paciente instabiliza durante as fases do implante. Aqui na sequência, a liberação dos arcos estabilizadores. Essa rotação do botão 1 é uma rotação mais lenta. Se faz uma nova angiografia para se averiguar se o posicionamento está adequado. E a gente pode ver aqui a marca radiopaca bem junto ao pigtail. E a parte final de liberação, que seria a etapa 2, o sistema tem um botão de segurança que é retirado. Só depois da retirada desse safety button é que a prótese pode ser completamente liberada. E a rotação do botão 2 deve ser mais rápida, fazendo com que haja a liberação total da prótese. Observem que esse movimento do chamado stent holder em direção ao ventrículo é um movimento normal,
Por isso que há necessidade de que o guia, né, rígido esteja bem posicionado na cavidade ventricular esquerda para prevenção de alguma complicação relacionada ao implante. Uma vez implantada a prótese, há necessidade de se retirar o sistema, né, da cavidade ventricular esquerda, assim como se recomenda para outras próteses autoexpansíveis, há necessidade de se centralizar o sistema. Isso é feito puxando o guia rígido, com cuidado se retira o nose cone e o stent holder, e depois se empurra novamente o guia em direção à cavidade ventricular esquerda. Existem algumas situações que essa manobra pode ser um pouco mais difícil. Esses são dois exemplos. Aqui no exemplo da esquerda, provavelmente a pré-dilatação não foi eficaz e a prótese não expandiu totalmente. Então o operador teve alguma dificuldade de se retirar o nose cone. E essa é uma etapa que a gente tem que ter muito cuidado, porque é depois que a prótese já está liberada, é o momento que os operadores às vezes relaxam um pouco durante o procedimento. Então a gente sempre chama atenção para que essa retirada seja feita de forma cuidadosa, para não se disposicionar a prótese do local em que ela foi implantada. A prótese é tracionada em direção à aorta abdominal, e aqui se faz o movimento contrário, faz-se uma rotação do botão 2 e depois de uma rotação do botão 1. Nessa fase a rotação é horária, nas fases anteriores de liberação a rotação é anti-horária. É importante também aguardarmos alguns minutos antes de se avaliar o resultado final do implante. Como essa prótese é de nitinol, ela continua a se expandir. Aqui é um exemplo em que se demonstra que após 5 minutos o diâmetro adquirido pela prótese é maior e com isso os gradientes observados são menores. Uma outra dica importante diz respeito à avaliação angiográfica. Se há alguma dúvida em relação ao resultado obtido no ecocardiograma e se realiza-se uma angiografia, é importante que essa angiografia seja realizada não com um guia rígido dentro do ventrículo, mas sim com um pigtail, porque com essa prótese, o guia rígido interfere muito com o funcionamento dos folhetos. Então, você pode criar uma insuficiência aórtica artefatual e pode levar a uma pós-dilatação, às vezes, desnecessária. Então, a recomendação é você não perder o acesso ao ventrículo esquerdo. Caso haja necessidade de se realizar uma arteriografia para se avaliar o resultado, troque o guia por um pigtail, faça uma ortografia e aí se avalia adequadamente a necessidade ou não de uma pós-dilatação. Essa recomendação ela é para se prevenir esse tipo de complicação que eu mostro para os senhores, em que haveria necessidade de se pós-dilatar, mas houve a remoção do guia. Por vezes é difícil de você realizar o cruzamento mesmo com o pigtail, e nesse caso específico, o pigtail passou por dentre as hastes da prótese. Observem aqui na imagem da direita, né, como foi difícil de se retirar o balão depois da realização da pós-dilatação. Então, na minha prática, a minha recomendação tem sido de só retirar o pigtail ou eventualmente o guia do ventrículo esquerdo depois que se tem certeza de que não vai haver necessidade de pós-dilatação. Em relação à pós-dilatação, a recomendação é que o posicionamento do balão, da parte proximal do balão, fique bem junto à comissura da prótese, onde os folhetos são suturados, e que se utilize tamanhos de balão adequados para a prótese que foi implantada. Então, se nós implantamos uma prótese de tamanho pequeno, uma small, o máximo de diâmetro de balão que é recomendado é de 22, para uma prótese média
24 e para uma prótese grande de 26, obviamente também respeitando a anatomia própria do paciente, né, para que se previna também complicações mais graves da pós-dilatação. Em relação à avaliação pós-implante, nós ainda somos, vamos dizer assim, da velha escola, na grande maioria dos casos, caso não haja nenhuma contraindicação, como disfunção renal, nós realizamos uma angiografia ao final do procedimento para se avaliar o resultado. Obviamente, também avaliamos, do ponto de vista hemodinâmico, como se deu o implante, em relação à ausência de gradientes, as pressões diastólica de VE e de aorta. Por vezes, calculamos o índice de refluxo em situações de dúvida em relação ao resultado. E, obviamente, ao final do procedimento, independentemente se o acesso apresentava alguma dificuldade ou era um acesso straightforward, nós sempre realizamos uma angiografia no sítio em que a prótese foi implantada, após a colocação dos dispositivos de hemostasia, para caso haja detecção de complicações, tem sido raras hoje em dia, mas esse é um caso que exemplifica uma situação de uma estenose, de uma dissecção após a realização de um procedimento de TAV, em que havia fluxo lento. Essas complicações, idealmente, têm que ser tratadas ainda no laboratório de hemodinâmica. Eu acho que eu tenho mais alguns minutos, não é, Jorge? E eu poderia apresentar algumas situações mais desafiadoras, algumas complicações? Sim, perfeito, Dimitri. Estamos muito bem de tempo. Bom, esse é um caso que eu julgo que é uma situação adequada para a indicação dessa prótese. São pacientes, principalmente do sexo feminino, pacientes frágeis, bem idosos e que apresentam uma anatomia pequena, né? O resultado obtido com o implante da prótese Accurate nessas situações, eu acho que é muito adequado, né? Os gradientes observados são muito baixos. Já existem alguns estudos comparativos, obviamente não são estudos randomizados, mas são estudos observacionais comparativos com próteses balão expansíveis, em que a ocorrência de mismatch, por exemplo, é menos frequente com essa prótese autoexpansível. Uma outra situação anatômica particular, que eu acho que a indicação de uma prótese Accurate New também é uma indicação muito adequada, são aqueles pacientes que apresentam artérias coronárias muito baixas em relação ao anel e que têm risco de oclusão coronária durante o procedimento. Esse é um exemplo. Um paciente que tinha um tronco de coronária esquerda que a distância para o anel era de apenas 7 milímetros. Esses casos, na nossa experiência, nós temos realizado o implante da prótese Accurate New, mesmo sem a realização de proteção coronária, com guia e com stents. O fundamento, né, o conceito para que a indicação dessa prótese, nesses casos particulares de risco de oclusão coronária, está fundamentada nesse aspecto, que a coroa superior, o upper crown, principalmente em anatomias pequenas, ele tem a capacidade de empurrar o folheto nativo para baixo, como se estivesse realmente capturando esses folhetos, e isso é corroborado por dados da literatura. Os senhores conhecem, esse é um grande registro com o uso da prótese Accurate, com 1000 pacientes, realizado na Europa, em que eles não tiveram nenhum caso de oclusão coronária após o implante dessa prótese. Uma outra situação em que a indicação dessa prótese também, a meu ver, ela tem a sua utilidade, diz respeito a aorta muito tortuosas. Esse é um exemplo. Os senhores observam a dificuldade de transpor essa prótese por conta da tortuosidade. Essa paciente tinha uma tortuosidade em 2 pontos. Observe que a gente não está utilizando um guia Lambert-Quist, é um guia Safari, um guia usual. E a gente conseguiu transpor, né, devido à flexibilidade do sistema de liberação, mesmo nessa situação de tortuosidade extrema. E aqui o resultado final, essa é uma paciente que ficou com algum grau de líquido paravalvar, mas era uma senhora bem idosa, com uma válvula aórtica bem calcificada, tinha calcificação do anel mitral,
e ela teve uma boa evolução após o procedimento. Situações em que eu acredito que a Accurate ainda não deva ser indicada, pacientes com anéis muito grandes. Observem esse caso, o perímetro era de 85,8. Houve a indicação dessa prótese. No início da nossa experiência, nós tivemos alguns casos adequados, mas na grande maioria da situação, mesmo com o implante de uma prótese bem grande, e mesmo com a realização de uma pós-dilatação, como nesse caso, em que nós pós-dilatamos com um balão não complacente de número 26, e a prótese pôde ser expandida, observe, senhores, que esse paciente ficou com um leak paravalvar de grau leve a moderado. Clinicamente, ele não teve complicações, mas nessas situações de anéis grandes, eu acho que a escolha de outras próteses seria mais adequada. Essa é uma outra complicação grave do implante da prótese Accurate. Aqui, provavelmente, houve uma força muito excessiva durante o implante e por ocasião da liberação da coroa inferior, observem que a prótese emboliza em direção ao ventrículo esquerdo. Aqui não há muito o que fazer, a não ser indicar uma cirurgia de urgência. Por isso que a gente sempre recomenda que essa pressão que é feita em direção ao ventrículo não seja uma pressão excessiva. Novamente, a gente finge que empurra a prótese só para impedir que ela suba em direção à aórtica durante o implante. E, por fim, nós temos muito poucos dados ainda com relação à durabilidade da prótese Accurate New. Nós publicamos esse ano uma casuística lá do Instituto Dante Pazanese com 100 pacientes, e observem os senhores que houve uma manutenção da área valvar aórtica e dos gradientes médios ao final de 5 anos de evolução. Nós tivemos apenas um caso de degeneração, uma ruptura de folheto, e é esse caso que eu passo a apresentar para os senhores. Se rodar aqui, vou tentar fazer com que ele rode. Esse paciente ele tinha 7 anos de evolução de uma prótese Accurate New, ele acabou evoluindo com uma ruptura de folheto, e a boa notícia é que essa prótese pode ser tratada, inclusive com o implante de uma nova Accurate New, com resultados clínicos e hemodinâmicos adequados. Dimitri. Eu acho que esse é o meu último slide, Jorge. Bien, muy bien, excelente. Creo que fue excelente porque nos diste el paso a paso del procedimiento de implante, lo previo, durante y después. Nos mostraste complicaciones, que creo que eso también es donde aprendemos mucho. Hay casi 400 oyentes o participantes en esta actividad. Tenemos preguntas de mucha gente, conozco cardiólogos conocidos de Porto Alegre, de varios países. Por ejemplo, Gilberto Núñez te pregunta qué porcentaje de posdilatación hay con esta válvula. Obrigado pela pergunta, Gilberto. A nossa taxa de pós-dilatação gira em torno de 30% a 40% dos casos. Obviamente, muitos dos casos que nós realizamos no Instituto eram num ambiente de estudo clínico, né, em que os primeiros casos nós realizávamos com um ecocardiograma transesofágico e se buscava realmente uma perfeição no implante. Então, a taxa na nossa curva de aprendizado inicial era até mais alta, em torno de 50%. Mas eu creio que hoje em dia, num cenário de mundo real, acho que uma taxa em torno de 30% a 35% de pós-dilatação seja o número que a gente dispõe. Hugo, tú tenés mucha experiencia con esta válvula. Sí, tal vez me gustaría reforzar rápidamente algunos tips. Todos ellos los mencionó Dimitri, pero me parece importante afirmarlos. El primero es la necesidad de predilatar. Yo creo que con esta válvula tenemos que predilatar siempre, y eso hay que acordarse. Otra cosa importante
que quiero destacar es la estabilidad del sistema. Uno siempre tiene miedo cuando el sistema es one shot. Uno acá la pone y la puso y no puede volver para atrás. Pero es muy estable, entonces es seguro. Otra característica importante a destacar, me parece, es que la válvula prácticamente no es oclusiva nunca. O sea, se va abriendo y siempre tiene flujo. Y eso es bueno, porque da tranquilidad al implante. Otro tip que sí me parece que yo por lo menos lo sigo es liberar la corona inferior, o sea, la última parte del procedimiento con marcapaseos. A nosotros nos ha resultado más seguro. No sé qué opina Dimitri, pero para mí es bueno. Postdilatar siempre con sobreestimulación y acá en Argentina decimos cuando uno se quema con leche ve la vaca y llora. A nosotros al sacar el dispositivo de liberación se nos desplazó una válvula. Entonces de ahí tengo miedo. Y bueno, Dimitri lo dijo, hay que ser muy cuidadoso antes de sacar el dispositivo de liberación, centrar el dispositivo y sacarlo con mucho cuidado. Y ante la menor resistencia, volver atrás y volver a intentarlo moviendo la guía para centrar el dispositivo perfectamente. Esas eran las cosas que yo quería decir. Es una válvula buena para coronarias bajas, probablemente la mejor. Otro tip importante es que la válvula no abre con menos de 50 milímetros de mercurio de presión sistólica. Entonces hay que ser cuidadoso de la presión arterial, porque cuando baja mucho la válvula no se abre y el enfermo entra en asistolia. Bueno, eso era lo que yo quería aportar y quiero felicitar a Dimitri por la calidad y la claridad de la presentación. Gracias. Gracias, Hugo. Antes de que tú presentes a Augusto, dos preguntas para sí o no, o solo un dato, Dimitri. Nos preguntan, varias preguntas recurren en que si esto se puede usar sheetless. ¿Sí o no? Eu não tenho experiência em implantar essa válvula sem introdutor e vejo muito pouca necessidade de se realizar isso com iSleeve. Perfecto. ¿Válvulas bicúspides, sí o no? Temos alguma experiência, alguns casos realizados com Accurate New, mas a minha preferência não seria essa prótese para válvulas bicúspides. Acho que nós temos próteses mais efetivas. ¿Cómo se portan en aorta horizontal? Muito bons resultados com a aorta horizontal. Eu acho que é uma prótese que, para esse tipo de anatomia, a liberação é bem favorável. Otra pregunta, para que me des una cifra. Para un programa, para un cuerpo, un hard team de TAVI que haya hecho más de 90 procedimientos y no haya usado esta válvula, ¿cuántos procedimientos le puede llevar tener independencia en el uso de esta válvula para ti? 3, 4 casos, acredito. Bien. Bien. É uma prótese de muito fácil liberação. Talvez essa seja uma das principais qualidades da prótese. Bueno, gracias, Dimitri. Seguimos adelante, Hugo, ¿te parece? Con la presentación de Augusto. Bueno, perfecto. Para mí es un placer y un orgullo presentarlo a Augusto, a quien considero un amigo y por decirlo así, benefactor de Latinoamérica. Él es director emérito del Laboratorio de Cateterismo del Washington Cardiology Center, es profesor de medicina de la Universidad de Georgetown y es el director global de Abbott para el programa estructural del corazón. Ha publicado 800 artículos con peer review y él me dijo que diga que fue muy activo entrenando cardiólogos. Y más allá de esto, que es lo formal, yo quiero decir que aprecio a Augusto porque realmente
me ha demostrado su interés en enseñar la técnica de las intervenciones por cateterismo. Y esta enseñanza se basa en que es una persona extremadamente cuidadosa de la técnica y con resultados acorde a su cuidado para hacer los procedimientos. Yo, para resumir, diría que si alguna vez me tengo que hacer una intervención sobre el corazón y Augusto anda por ahí, me gustaría que sea él quien la haga. Augusto, gracias por ayudarnos. Muchas gracias, Hugo. Gracias a todos ustedes, Gabriel, Dimitri, Jorge, Leandro. Para mí es un honor estar con ustedes esta tarde y compartir algunos pensamientos sobre la válvula pórtico. Vamos a hacer share screen. Aquí estamos. Así, con los efectos prácticos de cómo se implanta la válvula de pórtico. La válvula de pórtico es self-expanding, es intraanular, a diferencia de lo que acabamos de escuchar del Accurate y del CoreValve, que es supraanular. Es intraanular, tiene células muy grandes, así que es muy fácil el acceso coronario, y está funcionando muy pronto, así que es muy raro encontrar hipotensión. Y me alegra escuchar que el Accurate también no tiene hipotensión. Hay 4 tamaños, 23 a 29, para anillos de 19 a 27 milímetros. ¿Qué ha pasado con los trials en Estados Unidos de pórtico? Así que pórtico se inició el Randomized Clinical Trial en 2014. Y ahí se encontraron trombosis de velos en unas válvulas con CT. Hubo una pausa de casi un año. Perdón. Y después se reinició el 2015. Se terminó de enrolar 750 pacientes en octubre del 17 y hubo que seguirlos todos por un año completo. Y ahora entonces se ha presentado a la FDA y está por aprobarse. En 2018, al fin, se introdujo un sistema de alargamiento nuevo que se llama FlexNav. Y este año estamos haciendo un trial nuevo con el Portico NG. El Portico NG es un poquito distinto, tiene una ¿cómo dicen ustedes? Falda, un skirt. Afuera del frame y un skirt adentro. Las células del frame siguen siendo muy grandes y las puntas ahora están hacia adentro. Así que en la anterior había un pequeño riesgo de disecar la aorta. Ha habido 2 casos en el mundo. Con esto, ese riesgo esperamos que se elimine. Así que este es el sistema corriente, el Delivery System, y este es el FlexNav, que espero ustedes van a tener muy pronto. El tradicional es 18-19 French. Es una válvula que se puede recapturar, reposicionar y sacar. Y la cápsula, como el Accurate que acabo de aprender, es muy flexible, porque como las células son muy grandes, hay mucho menos metal, así que esto también es excelente para aortas y vasos muy tortuosos. Con el FlexNav baja a 14 a 15 por French. Hay una stability layer que permite un deployment mucho más preciso. Cuando uno da una vuelta con la mano, eso se transmite inmediatamente a la válvula, no hay que esperar. Tiene una vaina integrada, así que no hay necesidad de vaina. Tiene hydrophilic cooling y tiene un handle que es mucho más fácil de usar que el corriente. Ahora quiero hablarles a ustedes brevemente del sheathlet para pórtico.
El delivery system es de 13 French, la cápsula es 18-19. Es que una vez que ustedes pasan con esto, lo que queda es de 13 French. Y esto muestra además cómo la válvula es intraanular, que empieza a funcionar muy pronto. Cuando la válvula está aquí, hay flujo alrededor de la válvula. Y cuando ya empieza a tocar el ánulo, el anillo, hay flujo a través de la válvula. Así que la primera etapa es, por supuesto, tener acceso a las femorales. Y nosotros, como dijo muy bien Dimitri, recomendamos acceso con ultrasonido. Sin duda se ha demostrado muy bien, esto es un metaanálisis de 700 pacientes, la mitad menos de complicaciones y la mitad más de tener acceso con el primer atento. Usamos 2 Proglides como es habitual. Pero si usan sheathless, hay que poner una vaina de 14 French para medir presiones y hacer la valvuloplastía. Entonces, si lo hacen sheathless, la preparación afuera va a ser así. Esto es tradicional, con la vaina en la punta del nose cone. Para sheathless, dejan un gap de 1 o 2 milímetros. Porque cuando uno empuja la vaina por la piel, a veces la vaina avanza un poquito y no queremos que vaya sobre este borde del nose cone. Pero es muy importante, como para todos los cateterismos, si es una radial coronaria o si es una válvula, cuando cruza la fascia y la pared del vaso, hay que rotar. No hay que empujar así sin rotar. Y cuando iniciamos esa tradición, bajaron las complicaciones vasculares mucho. Ahora, porque la cápsula es 18 y el delivery system es 13, a veces sangra, como ustedes vieron en este caso. La solución para eso es poner tensión en los Proglide. Miren la parte azul, como se muestra aquí, y habitualmente no hay ningún oozing. Recomendamos de forma importante usar pre-shape wires con FIDA, Safari y Nowe. Porque en el trial se demostró que con estos, el super stiff, el extra stiff, hubo algunas perforaciones ventriculares. Con el pre-shape no hemos visto ninguna perforación ventricular. Ahora, si ustedes por alguna razón no pueden pagarlo o no lo tienen y tienen que usar estos, hagan una curva que imita al Safari o al Confida. Y con eso pueden andar bien. Ahora, ¿cómo se maneja el guía en las clases de deporte? Nuestra recomendación es no tocar el guía. Se pone gently at the apex y se deja ahí y sirve como un rail para la válvula. Cuando empujan y cuando tiran, yo veo puros problemas, así que a menos que sea una excepción indispensable, mi consejo es no tocar la guía. Ahora, si alguno de ustedes está muy acostumbrado a empujar la guía y a empujar el delivery system para que la vaina vaya hacia la curvatura mayor, si han hecho eso, tienen que retirarlo hacia el tracto de salida cuando van a liberar la válvula. Pero por lo mismo, si no han empujado la guía al apex, no saquen la guía al tracto de salida, déjenlo en el apex, porque sirve como un rail, esa es la mejor palabra, para mantener la válvula en posición. El aortograma. Yo les recomiendo no hacer aortograma, porque tenemos un escáner que da un aortograma mucho más lindo que con la angiografía. Y ahorran el contraste en estos pacientes que son todos viejitos con habitualmente malos riñones. Lo único que usan es 1 cc, 2 cc de contraste para ver dónde está el seno y dónde está el pigtail. Y estar seguro de que el pigtail baje hasta abajo. ¿Qué es lo que recomendamos no hacer? Esto, bajar profundo en el tracto de salida, como ese caso o este caso.
Porque cuando uno toca el tracto de salida, hay más riesgo de bloqueo AB. Así que ahora hemos estado enseñando recientemente, hay que empezar a 3 milímetros y quedarse ahí. Este es el objetivo. Que la válvula esté a 3 milímetros del anillo, no más abajo, para que se vea así. Esto está muy bajo, esto es ideal. Así que 3 milímetros. Estos son 3 ejemplos de muy buen comienzo. 3 milímetros bajo el pigtail. Son 3 casos distintos. Y esto lo hemos estado haciendo aproximadamente hace 1 o 2 años. Antes empezaban mucho más abajo e iban tirando a medida que la válvula se iba expandiendo. Y tenían mucho más bloqueo AB. Así que esto está bien. Esto está muy profundo. Demasiado profundo, va a tener más bloqueo AB. Ahora, el marker en el pórtico no lo usamos porque hemos demostrado que varía con la anatomía del paciente. A veces está abajo del pigtail, a veces está en medio del pigtail, a veces... Así que yo recomiendo siempre, miren los struts y vean la distancia entre los struts y el seno del pigtail. No usen el marker. Ahora, esta posición es ideal como lo vemos hoy día. 2 milímetros, 3, 4 milímetros. Esto es perfecto. Ahora, hay un riesgo de pop-up. Vamos a hablar de eso en un minuto. Ahora, ustedes vieron ahí, dio una curva y esperamos 10 segundos entre cada vuelta de la rueda. Porque, voy a explicar por qué. Esto no recomendamos hacerlo. Esto es demasiado rápido. No hagan nunca eso con el pórtico. Ahora, ¿por qué ir tan despacio? 10 segundos entre cada vuelta. Porque promueve una expansión uniforme del frame. Si hay mucho calcio, a veces el frame se queda entre el seno derecho y el no coronario. Y hay una expansión no uniforme. Si van despacio, va a ser siempre uniforme. Y permite que la válvula se centre en la aorta. Además, si ponen 3 milímetros para empezar y van despacio, la válvula no va a bajar. Y si se mueve un pelito, el primer operador con calma va a poder ajustarlo, va a quedarse siempre en 3 milímetros. Si van rápido, la válvula va a descender en el tracto de salida y tienen que hacer resheath y se complica todo. Ahora, ¿cómo está esta válvula? ¿Está muy profunda o no? No se puede saber porque la válvula está bien alineada. Nuestra recomendación es que la válvula esté siempre alineada desde el comienzo hasta el final, para entonces poder juzgar exactamente a qué profundidad está. Para el resheathing, la válvula se puede resheath, pero nuestro consejo es hacerlo solo cuando es indispensable. ¿Por qué? Porque con resheathing es posible, pero no es sin problemas. Este es un trabajo muy lindo de Julia Sigurd. Los primeros 200 pacientes con Sentinel. Y mostró que los que tenían resheathing aquí tenían el doble de área de embolización en los filtros y tenían casi el doble número de partículas. Así que hay más partículas que pueden ir al cerebro y además se toca más el LVOT, así que hay más necesidad de marcapaso. Así que les mostré una válvula que estaba bien alta. Quiero hacer 2 palabras del cusp overlap, area coral. ¿Cómo lo estamos usando? Para evaluar exactamente cuál es la profundidad de la válvula, hay que tener el anillo alineado con la válvula. Y hay que medir una proyección en que el LVOT esté alargado. Voy a explicar eso. Si queremos que el anillo y la válvula estén perfectamente alineados, como dijo Nico Piazza, con el double S-curve que ustedes deben conocer. Y aquí se muestra esto. La vista tradicional de los
3 ceros perfectamente alineados, nos sirve porque para alinear la válvula vamos a mover la fluoroscopía y esto se va a subir. Ahora, con el cusp overlap, uno trae el seno derecho encima del seno izquierdo, así. Están los 3 velos alineados y esto coincide con el double S-curve de Nico Piazza y permite entonces que el anillo y la válvula estén alineados. Esto muestra la visión tradicional, los 3 senos alineados, pero cuando uno alinea la válvula, el seno derecho cambia. Entonces ya no hay una alineación precisa. Con el cusp overlap o RAO coral, hay 2 senos uno encima del otro, entonces están perfectamente alineados. Esto está muy bonito. Esta es la proyección tradicional para hacer válvulas, la LAO cranium. Y ven ustedes el tracto de salida es cortito. Cuando van RAO coral, el tracto de salida es mucho más largo. Así que lo que aquí parece 0 o 1 milímetro para la válvula, aquí puede ser 2, 3, 4. Así que esa es nuestra recomendación. Cuando en la LAO la válvula parece muy alta y uno está tentado a hacer resheath, vayan al RAO coral para confirmar. Este es un ejemplo. Esta válvula en la visión tradicional tiene 2 milímetros en LAO, en RAO coral tiene 6 milímetros. Otro elemento importante que para todas las válvulas lo hacemos. Hicieron el deployment en LAO, vayan a la otra proyección para estar seguro que la expansión es simétrica y que no vaya a ser uno de estos casos. Pop-ups. Yo revisé los pop-ups que han sucedido con la válvula pórtico y lo que encontré, la mayor parte que los struts no estaban bien alineados. Entonces el operador pensaba que estaba perfectamente bien, pero una de las líneas de los struts estaba más arriba ya, y por eso partió. La segunda razón puede ser que, como en este caso, el operador involuntariamente, obviamente, estaba tirando del delivery system y la tiró para arriba. Postdilatación. A propósito, como en el Accurate, nosotros recomendamos pre-dilatation para todos los pacientes. En cualquier caso que haya más de mild PVL, más de insuficiencia aórtica leve, recomendamos hacer postdilatación. Habitualmente uno trata el balón que se usó para predilatación, que son 20. Y es impresionante como un 20, incluso para una válvula grande, mejora la insuficiencia aórtica. Ahora, si hay que crecer en el balón, recomendamos no ir nunca más arriba del diámetro medio del anillo. Y a propósito, para predilatación recomendamos no subir del diámetro mínimo del anillo. Así que mínimo para predilatación, medio para postdilatación. Y con eso no van a haber nunca rotura del anillo. Ahora, si la válvula está muy alta, está 0 o 1, y hay que hacer postdilatación, hemos aprendido que si uno pone presión positiva en la guía del balón, en el shaft del balón, eso previene que el balón salte y se lleve la válvula y le haga un pop-up. Cerrando las femorales, los proglides, y recomendamos dejar siempre un guía adentro, porque si hay sangramiento con el proglide, nosotros ponemos un angioseo. Y como dijo muy bien Dimitri, siempre hacer un angiograma final para confirmar un buen resultado. Y después, nosotros no hacíamos nunca, no dábamos protamina, pero hubo un trabajo muy lindo randomizado hace un mes o dos, que demostró que la protamina disminuye las complicaciones, así que ahora lo estamos haciendo de rutina. ¿Cómo andamos de tiempo? Perfecto, Augusto. Estamos muy bien. Tenemos preguntas que están llegando, así que vamos a tener tiempo para preguntas, pero adelante. Qué bueno. Así que yo elegí 2 complicaciones de la válvula que son las que nos preocupan más.
la necesidad de marcapaso y la insuficiencia aórtica paravalvular. Estos son los trials de Pórtico. 800 pacientes en Europa, la serie randomizada que recibió Pórtico, 300 pacientes, y el nuevo FlexNav. 19, 27, 15. Inaceptable, demasiado alto. Tenemos que ir como el SAPIEN 3 Low Risk. 4, 5, 6, 8, bajo 10. Y perdona, Dimitri, pero no tenía aquí los datos para el Accurate. Ahora, para prevenir marcapaso, hay varias estrategias. Lo que hemos aprendido, y esto sale ahora en un ACC Consensus on Conduction Abnormality que se va a publicar el mes siguiente, todavía no ha salido. En los pacientes que tienen predictores de marcapaso al electro, bloqueo rama derecha, IV block, pausas, radicardia, háganle un Holter o háganle una consulta con el electrofisiólogo o revisen los monitoreos cuando el paciente fue admitido para hacerse un sondeo. Porque muchos de ellos van a encontrar que hay una indicación para marcapaso de acuerdo a los guidelines. Entonces estos marcapasos hay que ponerlos antes del TAVI, en vez de que sea una complicación del TAVI. Ahora, si el paciente está en la mesa, hay que implantar alto, digo de 1 a 3 milímetros, no más de 3 milímetros. No tocar el tracto de salida, si es que se puede, con alambre. Cuando uno hace valvuloplastía, ahora estamos en el balón colocado mucho más alto, no en el medio, para que haya unos 2 milímetros nomás bajo la válvula, para no tocar el tracto de salida. Minimizar el resheathing, etc. Y finalmente, antes poníamos muchos marcapasos que ahora hemos aprendido no son necesarios. El paciente tiene un bloqueo AB transitorio de 2 minutos durante el implante y está sinusal después. Antes eso hacía una marcapaso. Ahora no ponemos un marcapaso a menos que el paciente tenga un estudio electrofisiológico y los electrofisiólogos la mitad de las veces nos dicen no hay necesidad. Si había un bloqueo rama izquierda nuevo con bloqueo AB, les poníamos marcapaso antes. Ahora no lo hacemos a menos que el electrofisiólogo diga es un guideline indicated pacemaker. Ustedes saben que las estadísticas muestran que de los marcapasos que se ponen para TAVI, más de 50% no se usan al año. El membranous septum, pasado a ser muy importante. El ventrículo izquierdo, la pared anterior, el ápex, el septum muscular. La conexión entre el septum muscular y la aorta es el septo membranoso, que es delgadito, es una membrana, no hay músculo ahí. En este septo membranoso que está en azul aquí, pasa el His bundle, que se bifurca en rama izquierda y rama derecha abajo. Así que si la válvula está baja y toca el His bundle, lo más probable es que haya un bloqueo AB. O si toca la rama izquierda, que haya un bloqueo completo de rama izquierda. Ustedes saben la publicación esta de Gila Howey el año pasado en JACC, midió el septo membranoso. Lo que él llama pacientes de low risk, 50 de ellos, sin bloqueo de rama derecha, con un septo membranoso más de 5 milímetros, el marcapaso con coval fue 2%. Excepcional. Al otro extremo, si el paciente era high risk, 90 pacientes, bloqueo de rama derecha, septo membranoso de menos de 2 milímetros, o válvula extra grande, marcapaso fue 23%. Así que ahora estamos midiendo siempre el septo membranoso, NCT, para ayudar al intervencionalista a decidir con qué altura por la válvula. Si el septo membranoso es más de 5, no es tan importante estar a 1 o 2 milímetros. Puede estar a 3 o 4, casi 5, con mucho menos riesgo de marcapaso. Así que la conclusión es que
Un septo membranoso corto, menos de 5, aumenta la posibilidad de bloqueo de rama izquierda o marcapaso. Antes decíamos PPM, ahora dicen PPI. Permanent Pacemaker Implantation. Y cuando la profundidad de la válvula es mayor que el largo del septo membranoso, la posibilidad de marcapaso es muy alta. Dos palabras sobre el paravalvular leak, la insuficiencia aórtica paravalvular. Si la excentricidad del anillo es más de 0,73, se ha demostrado que la válvula no funciona tan bien. Lo que pasa es que va a haber leak en las esquinas y el funcionamiento de la válvula no es bueno. Así que no hay coaptación perfecta. Ahí hemos puesto varias válvulas de 0,7, 0,69, pero hace una semana revisamos uno de 0,65 que alguien hizo en Europa. Y esta válvula tenía insuficiencia aórtica severa, central y en las esquinas aquí. Así que 0,73 es la recomendación para pórtico. Ahora, el inner skirt en la pórtico tiene esta forma y va aquí adentro. Va así, hasta arriba, hasta la commissura y baja así. Entonces, si uno implanta la válvula a más de 9 o 10 milímetros, que es la altura de este skirt, va a haber insuficiencia aórtica por aquí. La sangre va a pasar de la aorta directamente al ventrículo. Así que este es el inner skirt, no hay que poner la válvula más baja. Otra razón para estar muy alto. Y cuando ustedes tengan el Navitor, que espero que les llegue muy pronto, con el skirt externo, hasta ahora no hemos visto ningún leak paravalvular más de mild. Ahora, ¿qué hacemos si la válvula es muy profunda y hay insuficiencia aórtica significativa? La primera cosa a considerar es tirar la válvula hacia arriba con una o dos snares. Y funciona, pero la forma de hacerlo, uno pone tensión, tira despacito y espera que con los latidos cardíacos la válvula se vaya moviendo hacia arriba. Porque si uno tira fuerte, la válvula va a saltar para arriba. Si el paciente está hipotenso, pone el marcapaso a 100, 120 por minuto para subir la presión diastólica y va a subir la sistólica. Así que si no resultó de mover la válvula hacia arriba, hay que poner la segunda válvula. Nuestra recomendación siempre es que sujetar la primera válvula con el snare, porque si no, la segunda válvula puede empujar la primera válvula más hacia abajo y entonces el paciente termina en cirugía cardíaca. Ahora, en este caso, no hay necesidad de retirar la válvula, la primera válvula, hacia la aorta ascendente o descendente, porque no hay riesgo para las coronarias. Si cuando la válvula está muy profunda y no puede tirarla, la sujetan ahí y ponen la segunda válvula. La otra razón para insuficiencia paravalvular significativa es exceso de calcio. Como aquí ustedes ven, hay bolas de calcio dentro del lecho. Es imposible que una válvula prostética no vaya a tener leak, porque no puede expandirse en forma redonda. ¿Y qué hacen con esto? Los alemanes proponen hacer una valvuloplastia de predilatación con un balón grande, lo más grande aceptado por el anillo, de acuerdo al escáner. Nosotros decíamos que eso tenía riesgo de stroke y riesgo de romper la válvula. Pero parece que va a abrir un estudio de Alemania demostrando que con balones grandes no hay más accidentes vasculares y no hay insuficiencia aórtica severa grave. Ahora, si la calcificación severa está en el tracto de salida, había una teoría antigua que decía coloquen la válvula profunda para cubrir ese calcio. Perdón.
Yo no hago eso y voy a escuchar de ustedes qué recomiendan los otros expertos en el panel. La estrategia corriente es usar la técnica habitual, a pesar de tracto de salida muy calcificado. Y es interesante que a veces no hay insuficiencia cardíaca, a veces hay, en mi opinión, es imposible predecirlo. Tengo que decir que en casos de calcificación extrema, estamos usando estos días la válvula de Lotus, que parece tener ese niche de calcificación extrema y tiene ese wrapping around que es excelente para insuficiencia aórtica. Así que en conclusión, la válvula de pórtico es muy flexible, tiene estabilidad hemodinámica durante el deployment, y en esto veo que es similar a lo que tú demostraste, Dimitri. Tiene acceso a las coronarias fácil, porque las células son grandes, y es intraanular. Y tiene hemodinámicas óptimas. El estudio randomizado, no tuve tiempo para mostrarles, mostró que los gradientes son, y la válvula, la superficie anular es como la core valve. Es bastante mejor que la intraanular de Edwards. Es exactamente como la core valve. Así que funciona como supraanular, aunque es intraanular. Y le preguntamos al ingeniero cómo puede ser eso. Nos explicaron que parece que como cortan los velos y la forma en que se abren estos velos, es en cierta forma más eficiente que como es en el SEPIO. Los downside de pórtico en este momento es el pacemaker, y yo espero que con el CASP overlap e implantando bien alto y con el FlexNav, esto va a bajar bajo 10. Y la paravalvular leak, que se va a solucionar con la válvula nueva, Navitor, por ahora hay que tratar de hacer lo mejor que uno puede con lo que conocemos de TAVI, de todas las válvulas, para minimizar el paravalvular leak. Pero no podemos eliminarlo totalmente. Así que muchas gracias y estoy abierto para discusión y preguntas. Bueno, muchas gracias, Augusto. Yo creo que las dos presentaciones se han caracterizado por algo, que es haber tocado lo que nos interesa a los hemodinamistas. Ninguno de los dos empezó con el viejo diagrama de Ross hablando de cuánto tarda en morirse un aórtico. Los dos nos hablaron de la técnica, de los secretos de la técnica, y lo hicieron en forma excelente. Muchas gracias a los dos. Voy a, de nuevo, tratar de recalcar los tips de los que nos habló Augusto, y después voy a dar lugar a 2 o 3 preguntas del público. Tenemos tiempo. Entre los tips me gustaría destacar que hoy yo creo que la mayoría tendemos a utilizar como posición de implante la superposición del seno coronariano derecho e izquierdo, el CAPS overlap, o sea, la oblicua anterior derecha con inclinación, basada en la reconstrucción MPR de la tomografía. En segundo lugar, me gustaría destacar la necesidad de, antes de liberar la válvula, alinear los straps de la válvula. Eso hay que entenderlo, y lo explicó claramente Augusto. Ahí voy a introducir una pregunta del doctor Pablo Vázquez que me parece interesante, y es cuando no coincide el CAPS overlap con la alineación de los straps. Eso es posible porque el eje del anillo puede ser diferente a la dirección de la válvula. ¿Qué elegimos? ¿Cómo hacemos, Augusto? Así que 2 cosas. Nico Piazza, con el double S curve, que demostró que la alineación perfecta del anillo y la válvula, dice que en 90% de los casos, con el CASP overlap, sucede lo mismo, están perfectamente alineados. Ahora, si no están alineados, yo digo elegir siempre la válvula, porque queremos saber esa distancia. Y tratar de seguir la línea que nos da el CTS, donde está el anillo alineado. ¿Me explico?
la línea del CT que te muestra las proyecciones. Entonces, si uno trata de quedarse en esa línea, si te vas más a Rayó, público derecha o más caudal, tratar de quedarse donde lo lleva uno la línea. Por suerte eso es raro, habitualmente están bien alineadas. Y como dijiste muy bien, yo recomiendo estar alineado siempre, del comienzo hasta el final. Yo creo que quedó claro lo que nos explicó Augusto, es decir, tener en cuenta, tener presente la curva esa, la S itálica, y movernos caudal o craneal sobre esa curva, en el mismo grado de oblicuidad que nos muestra la curva. Gracias, porque yo no lo sabía. Otra cosa que voy a destacar es que Augusto dijo predilatar con un diámetro 1 o 2 milímetros, predilatar con el diámetro menor del anillo, postdilatar con un promedio de los dos diámetros, es decir, usar balones un poquito más grandes para postdilatar, pero no pasarse del diámetro. Presionar la válvula cuando uno teme el pop-up, consultar al electrofisiólogo, esa fue una parte muy importante. O sea, yo creo, coincido con Augusto, hemos colocado muchos marcapasos inútilmente, al vicio, diría el cordobés, por no consultar el electrofisiólogo, que no sé bien por qué todavía, porque no soy especialista en eso. Muchas veces me ha dicho, no, quédate tranquilo, no pasa nada. Y otras veces me ha dicho, pon el marcapaso que va a seguir. Bueno, es así, y para eso están ellos. Lo del calcio severo, Augusto nos pidió la opinión de poner un balón grande como hacen los alemanes. Los alemanes hacen todo fuerte y por ahí mete el miedo. El que tiró de la válvula que se desplazó no fui yo, fui el proctor alemán. Entonces también hay que tenerle miedo a los alemanes. Y por último, lo de la calcificación del tracto de salida. De nuevo, cuando me quemé con leche, veo la vaca y lloro. Uno de los ventrículos que se me perforó fue cuando había ese diente de calcio que se mete en el ventrículo. Parece un diente, un colmillo. Y eso es peligroso, y yo no sé si cubriría ese diente con una válvula. Realmente no me animo a decirlo. Las preguntas, una pregunta de Marcelo Menéndez, pregunta la experiencia de Pórtico en valve-in-valve, lo mismo que el doctor Rafael Rojas, y lo había preguntado Leandro Lasabe para la válvula Accurate. A lo mejor pueden contestar ambos, valve-in-valve con Pórtico y Accurate. Dimitri, anda primero. Eu tenho quase nenhuma experiência de valve-in-valve com Accurate. Existe um estudo observacional publicado na literatura, acho que com cerca de 90 pacientes, com algumas dificuldades. Se você coloca a Accurate muito dentro da prótese cirúrgica, com o upper crown muito dentro da prótese cirúrgica, o gradiente final é mais alto. Se você coloca a coroa superior acima da prótese cirúrgica, existe um risco maior de desposicionamento, de embolização, inclusive uma sugestão de maior degeneração em um ano. E, na minha opinião, eu acho que existem próteses, outras próteses mais seguras e com benefícios na literatura mais comprovados do que com a Accurate. Así que Pórtico se ha usado en valve-in-valve bastante. Hay un registry que empezó, lleva 50 casos, funciona muy bien. Y Bedogni en Milán lo usó en anillos pequeños. Y pues, la duda era si una válvula intraanular iba a tener mucho gradiente. Y como en las válvulas naturales, el valve-in-valve en válvulas pequeñas funcionó muy bien con Pórtico. Así que por ahora la experiencia es positiva. No hay downsides, es muy fácil de colocar porque uno sabe dónde está con la mayoría de las prótesis quirúrgicas, no todas. Así que sí, se puede usar y funciona bien. Yo, Hugo, si me permitís, me gustaría hacer una pregunta a cada uno. ¿Cuál sería el paciente ideal si uno tuviera todo el abanico, digamos, de válvulas y obviamente toda la opción de pacientes que tenemos y que son los que tenemos que resolver a diario? ¿Cuál es el paciente ideal para cada una de las válvulas, para Accurate y para Pórtico? Dimitri, en primer lugar, tal vez.
Eu creio que pacientes com anéis pequenos, sem muita calcificação, e aqui eu digo não só a avaliação quantitativa do cálcio, mas qualitativa, por exemplo, cálcio no anel, eu acho que é um problema maior para a Accurate. Pacientes com um distúrbio de condução prévio, pacientes, por exemplo, com BRD, eu acho que seria uma boa indicação para a Accurate. Pacientes com tortuosidade, coronárias mais baixas, eu acho que principalmente seriam essas as indicações para esse tipo de prótese. Augusto. Sí, mi respuesta tiene dos partes. La primera parte es que la mayor parte de las válvulas que disponemos funcionan para la mayor parte de los pacientes. Esa es la primera parte. El segundo, Pórtico funciona muy bien en pacientes con gran tortuosidad de los vasos, la aorta ilíacas, el arco de la aorta, que es muy flexible. Y si el paciente tiene enfermedad coronaria, el acceso a las coronarias es muy fácil. Así que esa sería una indicación muy buena también para Pórtico. Pero en general, mi deseo es que un equipo use mucho una o dos válvulas para que sean realmente muy buenos expertos. Y con eso van a poder hacer el 98% de los pacientes. Y hay un pequeño porcentaje que van a preferir una u otra válvula. Quizás más. Bueno, sí, creo que este mensaje es muy importante que estás diciendo, Augusto. Creo que hay que ser experto en una, en dos, y después ir progresando hacia otros dispositivos, ¿no? Hay una situación que ocurre y son los pacientes con estenosis aórtica y malos ventrículos, con mala fracción de eyección. Me da la sensación que estas dos válvulas pueden ser favorables, digamos, para este tipo de pacientes. ¿Qué opinan ustedes? Dimitri? Eu creio que sim, como demonstrado, acho que nas duas apresentações são próteses que, durante o implante, o paciente se mantém estável. Então, acho que essa é uma qualidade que pode ser utilizada em pacientes com disfunção ventricular esquerda. Nós tivemos uma situação, uma vez, de um paciente que, após a pré-dilatação, fez uma insuficiência aórtica aguda. Ele tinha um ventrículo, uma disfunção ventricular importante. E uma outra vantagem da Accurate, nesse caso, por exemplo, foi a rapidez de implante. A prótese já estava montada, subi, o implante é muito rápido, o paciente se manteve estável, então eu creio que nesses pacientes que se apresentam com alguma estabilidade hemodinâmica, eu acho que é uma boa opção. De acuerdo, lo mismo concepto. Muy bien. Bueno, vamos a dar lugar a la última pregunta del público y luego, Gabriel, podrías cerrar, así cerramos en horario y demostramos que los latinoamericanos hemos aprendido a respetarnos. La pregunta es más general, porque dice a los dos oradores, ¿qué válvula usarían en un paciente joven? No sé si tiene respuesta a esa pregunta, pero vale la pena hacerlo. ¿Qué válvula usarían en un paciente joven? Tupixá, por favor. Depende del nivel de juventud, porque gente joven necesita cirugía y no tenemos demostración para ninguna de nuestras válvulas corrientes cuál va a durar más, en mi opinión. Así que sí, no tengo una respuesta específica de cuál válvula para... Dimitri? Eu acho que realmente a principal questão é respeito de durabilidade. Outros fatores que devem ser considerados também em pacientes mais jovens, normalmente se apresentam com válvula bicúspide, que já cria uma dificuldade em termos de resultado de TAV. E a outra questão diz respeito ao acesso às coronárias também. Acho que são três fatores importantes que devem ser levados em conta, e eu acho que na situação que nós nos encontramos, com as evidências que nós temos, eu acho que a primeira opção para esses pacientes mais jovens ainda deva ser a cirurgia. ¿Qué piensan ustedes, Hugo y Gabriel, sobre eso? No, totalmente de acuerdo. Yo creo que la negativa del paciente a operarse es una buena excusa para hacer lo que uno quiere, y está mal eso. Yo creo que la mayoría de los enfermos, si uno sabe hablar con ellos, aceptan la cirugía. Y si no, estoy de acuerdo con
conceptos de Dimitri. Yo estoy de acuerdo, creo que la discusión en ese caso es válvula mecánica o bioprótesis, y bioprótesis de más de 15 años de duración es difícil, sea por el método que sea, así que se recomienda cirugía. Bueno, seguimos teniendo más de 350 personas. Si Gabriel quiere cerrar bueno, él es el coordinador general, si quiere que sigamos, seguimos, somos soldados. Yo creo que está bien que cerremos en tiempo, ha sido muy buena la discusión, es bueno por otro lado que se hayan transmitido las preguntas de la audiencia. Quisiera cerrar entonces agradeciendo primero a los panelistas, un gran orgullo estar acá, agradezco a Dimitri, y agradezco mucho la presencia de mi profesor, el doctor Pichar, les doy muchas gracias a ambos por tomarse el tiempo y la dedicación de preparar estas excelentes presentaciones. Agradezco a la audiencia, llegamos a tener cerca de 400 oyentes, así que muchas gracias a todos. Y les menciono sí que este webinar se está grabando y luego será publicado en el sitio web, así que aquellos que quieren acceder al mismo van a poder hacerlo en la página. Y les pido también que al terminar puedan responder la encuesta que se está pidiendo al salir, que nos sirve mucho para poder ir mejorando. Así que eso, muchísimas gracias a todos y buenas noches. Chao, gracias a todos. Chao, chao. Muchas gracias, Chao. muchas gracias a Chao. todos. Chao, que estén muy bien.